Amén a eso. Amén, Dios es bueno. Y antes de seguir, quiero darle la bienvenida a todos nuevamente, a aquellos que no me conocen, que tal vez vienen por primera vez. Quisiera saludarlos, darle un fuerte abrazo. Mi nombre es Sebastián Otero. Tengo el gran privilegio de servirlos a ustedes, hermano, como uno de los pastores de esta congregación tan hermosa. Y así que sean bienvenidos, hermano. Y de verdad estoy mirando ahí a un gran amigo, Feña. No, qué bueno que estás por acá, lo estoy exponiendo, ¿no? Pero Feña, qué lindo que estás acá, hermano, de verdad. Me siento muy feliz de que estés aquí junto con tu familia. Así que bueno, y para todos los demás, hermanos, que nos vemos domingo a domingo, igual es una felicidad para mí ver tu rostro, poder verlos acá. Sepan de que he estado orando mucho en realidad con los pastores, oramos mucho por el domingo, oramos por cada uno de ustedes. Capaz no nombramos a cada uno de ustedes, pero nuestro corazón está que domingo a domingo usted sea alimentado con la palabra del Señor. Usted salga de acá no diciendo, wow, qué grandes pastores hay, no, qué gran alabanza, qué gran escenario, sino usted salga domingo a domingo diciendo qué gran Salvador que tenemos. Qué gran Señor que tenemos, qué poderoso Dios tenemos. Amén. Entonces, hermano, hoy tengo el privilegio de continuar con esta serie que hemos comenzado ya hace algunos domingos del libro de Hechos. Pero antes de comenzar, ¿saben? Bueno, si ustedes se dan cuenta, yo hablo bastante de mi hijo, de mi experiencia como papá, porque es lo que estoy viviendo muy duro ahorita. O sea, muy duro en el sentido de muy real, muy latente, está ahí. Y algo que la verdad me impacta mucho de ese choquingo, ¿no? Y la verdad no solamente de Rafael, porque sé que esto pasa con muchos bebés, y capaz aquí los papás me van a dar la razón, pero también quiero preguntar, ¿alguien aquí es papá o mamá gatuno o gatuna? ¿No? Sé que tiene hijos gatunos, ¿no? Son varios, ¿no?, que tienen hijos gatos. Esto extrañamente también pasa con los gatos. Y ¿sabe? Usted puede esforzarse por intentar encontrar el mejor regalo para su bebé, ¿no? Podemos pensar nosotros con Diana, mi esposa, en el mejor regalo para Rafael, el más didáctico, y miramos, no, con esto va a aprender y va a crecer su motricidad fina. O para mi gato podemos buscar la mejor torre para que él juegue y salte y se rasque. Pero extrañamente, tanto con los bebés como con los gatos, pasa que cuando vos le traes el regalo y vos desenvolvés el regalo, adivina con qué ellos se quedan impactados y jugando. Con la caja, ¿no? Con la bolsa. Y no sé por qué pasa eso. O solo a nosotros nos pasa con los bebés. Pasa, ¿no? Es como que vos gastaste, no sé, 200 pesos en un regalo y de repente lo que más les interesa es la caja de afuera, ¿no? Y se quedan horas y horas y horas jugando con eso, ¿no? Y nosotros los papás nos matamos, o los que son papás gatunos se matan buscando el mejor regalo, ¿no? Pero no podemos reír de esto, hermano. Es chistoso, pasa. Pero el punto es de que este ejemplo, ¿sabe?, muestra un poquito nuestra propia realidad cuando estamos mirando los tesoros del Evangelio. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces nosotros quedamos muy asombrados por lo externo, por la caja muy bonita, por el sonido que puede hacer la bolsa, si querés verlo así. Pero, ¿qué pasa con eso? Cuando nosotros simplemente quedamos asombrados por lo externo, por lo que apunta esa caja, un juguete que hay adentro, porque las cajas, viste, tienen como que su imagen del juguete adentro. Cuando quedamos simplemente asombrados así por las cosas que Dios hace, muchas veces perdemos de vista, hermano querido, la verdadera bendición que Dios quiere traernos a través de esas señales externas. ¿Me entiendes? Nos asombramos por eso, pero perdemos de vista lo que Dios realmente quiere enseñarnos, lo que Dios realmente quiere apuntar con todas esas cosas maravillosas que Él puede traer a nuestra vida. Y la historia que hoy vamos a ver, hermano, parte de nuestra serie. ¿Alguien recuerda cómo se llama esta serie? Hechos del Espíritu Santo, ¿no? Si quisiéramos tener un título más largo, hayamos podido Hechos del Espíritu Santo, ¿no?, a través de los apóstoles, ¿no? Pero, hermano, lo que queremos enfatizar es que es el Espíritu Santo prometido que está actuando a través de hombres comunes y corrientes para poder expandir su evangelio. Eso es lo que estamos viendo en el libro de Hechos. Entonces, hermano querido, quiero que me acompañes con tus Biblias. Vamos a tener acá, pero yo quiero animarte, hermano.
domingo tras domingo, trae tu Biblia física, trae un bolígrafo, toma notas, ¿no? Porque la mente a veces es frágil y se olvida de lo que uno está aprendiendo, recibiendo. Pero bueno, si tenés tu Biblia, andate a Hechos, capítulo 3. Vamos a leer todo el capítulo de Hechos. No te asustes, no vamos a tirarnos 3 horas porque son muchos versículos. Hay que entender algo, que cuando leemos, por ejemplo, un libro de la Biblia como Hechos, es un relato. Hechos se cuenta en forma de relato. No es lo mismo cuando nosotros estudiamos, ¿recuerdan Efesios? Efesios es una carta pastoral. Tiene otra forma en cómo la estudiamos. Hechos, ustedes van a ver, son historia. Y toda historia, ¿no? Tiene una escena, tiene personajes. Entonces nosotros podemos leer secciones largas porque no tenemos que quedarnos con cada detalle que está en el pasaje, sino intentar entender qué es lo que Dios quiere hablarnos a través de esta historia entera, ¿ok? Entonces, andate con tu Biblia, Hechos 3, versículo 1, vamos a leer hasta el 26. Acompáñame con tu Biblia y si no, podés verlo aquí en la pantalla. Dice así: cierto día, Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, que es la hora de la oración. Y había un hombre cojo desde nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidieran limosna a los que entraban al templo. Y viendo a Pedro y a Juan, que iban a entrar al templo, les pedían limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, les dijo: míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. En otras versiones dice: levántate y anda. Y tomándolo de la mano derecha, lo levantó al instante, y sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la Hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban, y al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiésemos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de vuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pero ustedes repudiaron al santo y justo y pidieron que se les concediera un asesino. Y dieron muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó de entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien ven y conoce. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. Y ahora, hermanos, yo sé que obraron por ignorancia, lo mismo que sus gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que su Cristo debía padecer. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que vengan tiempos de alivio. No, vengan de la presencia, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Y Él envía a Jesús, el Cristo designado de antemano para ustedes. A Él el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de la cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Moisés dijo: el Señor Dios les levantará a ustedes un profeta como yo de entre sus hermanos. A Él prestarán atención en todo lo que diga, y sucederá que todo el que no preste atención a aquel profeta será totalmente destruido de entre el pueblo. Asimismo, todos los profetas que han hablado desde Samuel y sus sucesores en adelante también anunciaron estos días. Versículo 25.
ustedes son los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con sus padres, al decir a Abraham, y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Para que ustedes, en primer lugar, Dios, habiendo resucitado a su siervo, lo ha enviado para que los bendiga a fin de apartar a cada uno de ustedes de sus iniquidades. Un momento, vamos a orar. Señor Padre, hemos leído tu poderosa palabra, hemos leído este relato, Señor. Hoy quiero pedir tu ayuda nuevamente, Señor, que tu Espíritu pueda estar revelando lo que tú quieres para nosotros hoy. Que hoy, Señor, nos ayude, que nos hable y que esta palabra pueda transformar nuestros corazones, Señor. Que hoy podamos salir asombrados, Señor, no por lo poderoso, simplemente por lo poderoso de tus milagros, Señor, y de tus obras, sino asombrados, Señor, porque las vidas pueden ser transformadas de adentro hacia afuera por el poder de tu evangelio. Gracias nuevamente, Señor. Pedimos tu ayuda en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, iglesia. Gran historia, ¿no? Amén. No sé si usted, cuando usted lee algo, intenta sumergirse, ¿no? Yo soy bien gráfico, entonces cuando estoy leyendo algo, ¿no? Y mucho más cuando yo miro algo, intento como que, ¿qué sienten los personajes? ¿No? Que ven algo que Diana se ríe mucho cuando yo estoy mirando una serie o película, ¿no? Es como que yo empiezo a sentir lo que el personaje siente y a hablar lo que el personaje habla. Inclusive, no sé si te pasa, cuando algún personaje se mete debajo del agua, yo también no, guardo la respiración, ¿no? Me gusta meterme, me gusta sumergirme en las historias. Entonces, nosotros acabamos de leer una historia muy increíble, hermano, sobre cómo Pedro, acompañado con Juan, hace una sanidad. Y yo te hablaba, recordás al inicio, de bebés y de gatos, pero esta historia vemos cómo personas que están presenciando un milagro maravilloso, y es increíble, ellos se quedan asombrados por el milagro, asombrados por la maravilla, pero no ven un poquito más allá a lo que apunta esta señal. Y es por eso que yo he titulado este mensaje El milagro más grande, porque hay algo que el Señor, a través de sucesos como este, de grandes maravillas que no podemos explicar con leyes naturales, ¿no? Pero todas estas cosas nos apuntan a algo más grande que tenemos que ver, ¿sí? Y a la luz de esto que hemos leído, hermano querido, yo quiero compartirte la idea de este mensaje. O sea, yo quiero que vos salgas de acá con la conciencia que la palabra nos enseña de que la fe en el nombre de Cristo es más asombrosa que un milagro. Amén. Yo quiero que vos salgas de acá creyendo por la palabra del Señor, y eso es lo que voy a intentar de alguna manera convencerte de que la fe en el nombre de Cristo es más asombrosa que un milagro. Amén. Y vas a ver cómo esto casa con nuestra vida. ¿Y cómo vamos a distribuir este mensaje? En dos partes, porque de alguna manera naturalmente este mensaje se divide como que en dos escenas. La primera, el milagro, ¿no? ¿Cómo sucede este milagro? Y la segunda, que Pedro empieza a explicar por qué este milagro. ¿Qué está hablando este milagro? Que es, vamos a decir, la segunda parte, ¿no? El versículo 12 al versículo 26. Simplemente para recordarte, hermano, ¿qué hemos venido viendo hasta acá? Estamos en Hechos capítulo 3. Y a mí me gusta llamar a estos primeros capítulos como que los capítulos de las primeras veces. En Hechos 1 vimos cómo por primera vez los discípulos estaban sin Jesús. Y cómo ellos empiezan a andar sin Jesús estando personalmente, físicamente con ellos. Jesús asciende y ellos quedan con una misión. En Hechos 2, como escuchaste, ¿no?, que el pastor Dani nos estaba hablando, vemos cómo la iglesia por primera vez recibe la promesa del Espíritu Santo que venía siendo profetizada desde el Antiguo Testamento. Primera vez viene cada creyente, por primera vez y hasta la venida de Jesús, cada creyente de Jesucristo tiene ahora al Espíritu Santo morando en sí. Nos convertimos en templos andantes del Espíritu. Amén. Y luego vemos también en Hechos 2 el primer sermón de Pedro, que él explica y él intenta conectar cómo este hecho se conecta con las profecías, con lo que Jesús había anunciado sobre él. Eso es lo que vemos en Hechos 2, y termina Hechos 2 con la primera vez que narra cómo se va formando la iglesia como tal, que fue lo que estuvimos viendo el anterior domingo. Cómo la iglesia empieza a tener esta dinámica de poder de alguna manera edificarse, de permanecer en la doctrina de los apóstoles, en las oraciones, en compartir todos los bienes. Y entonces aquí ya nosotros como iglesia, como un entre paréntesis, tenemos que estar viendo, esto es lo que nosotros tenemos que vivir como iglesia. ¿Me entienden? Capaz no en el mismo contexto, pero de alguna manera hay cosas que tenemos que empezar a vivir como iglesia. Entonces,
Dicho todo esto, volviendo a Hechos 3, ¿dónde estamos ubicados en Hechos 3? Dice que el escenario, por así decir, es el templo de Jerusalén. ¿Ok? Solamente como un dato, el templo de Jerusalén, hermano, tenía divisiones. El templo, no sé si tenemos el siguiente. Ok, el templo de Jerusalén, te puso esto para que puedas, esto es como que una escala una escena de cómo era el templo. Entonces en el templo, hermano, vos tenías distintos lugares. Por ejemplo, en esta parte alrededor se conocía como el atrio de los gentiles. Era la zona donde podía ir cualquier persona que no era judía. Y estaba alrededor, y alrededor de todo eso que ves era el templo de Salomón o el templo de Herodes. Pero luego tenías una puerta que solamente los judíos podían entrar. Pero a esta parte era conocido como el atrio de las mujeres. Las mujeres podían llegar hasta ahí. ¿Ok? ¿Dónde nos ubicamos nosotros? En una de las puertas del templo que se llamaba, ¿cómo? La Hermosa. ¿Y sabe por qué se llamaba La Hermosa? Porque era la puerta más asombrosa que tenía el templo. Era esta puerta dividía, ¿no?, el atrio de los judíos, se llamaba, es decir, de los hombres, de los varones hombres que podían entrar. Y adivina cuál es esa puerta hermosa. Ahí la podés ver, ¿no? Dale siguiente. Más o menos para que te ubiques, esta es otra escena de cómo era esta puerta. Era impresionante, hermano, esta puerta, dicen los historiadores, que estaba aproximadamente 22, 23 metros de altura, hecha de bronce puro. Más o menos creo que como que 10 hombres tenían que empujarla para poder abrirla y cerrarla. Pero ¿qué hacía esta puerta? Esta puerta separaba a las mujeres, a los que eran considerados inmundos, a los lisiados, para que no puedan entrar a esta otra zona que era solamente para hombres judíos, que no eran considerados inmundos, que no eran lisiados y por supuesto que no eran mujeres. ¿Se entiende hasta ahí? Esto es bien importante. Entonces, más o menos la escena se ubica acá. El lisiado, el cojo que estábamos hablando, me imagino que debe haber estado por esta zona de las escaleras, que él estaba pidiendo limosna, y ahí es donde sucede esta escena que tenemos con Juan y con Pedro. ¿Sí? Entonces tenemos a este lisiado en la puerta, en el cojo, y sabes que cuando vos mirás un poquito más adelante en Hechos 4, te da un poquito más de detalle de este cojo, el autor Lucas, que tenía más de 40 años en esta condición. Es decir, el tipo era más de 40, era cojo de nacimiento, y tenía más de 40 años, hermano querido, en esta condición. Y ser lisiado hoy en día es incómodo, ¿me entienden? Tenemos muchas comodidades para eso, podemos tener acceso, pero sigue habiendo muchas limitaciones, ¿correcto? Imagínense en esa época, que no había seguro social, que no había cuidado hacia los inválidos, que no había nada de eso, que no había preferencia, ¿me entiende?, para los que están en sillas de ruedas. No había sillas de ruedas, ¿no? Realmente ser un lisiado, porque él no era simplemente que era cojo, él estaba como que paralítico de las piernas, ¿me entiende? Él realmente no podía caminar. Entonces, ser lisiado, hermano, era vivir una vida limitada y vivir una vida de miseria, realmente. No solamente física, sino también espiritual. ¿Sabes por qué? Porque a él no se le permitía poder tener una vida de adoración con Dios. Solamente para recordarte, esto es muy importante, hermano, la vida espiritual de los judíos se centraba en el templo, porque la presencia especial de Dios estaba en el templo. Aquellos que podían entrar y hacer los sacrificios junto con los sacerdotes, hermano, y podían entrar y adorar al Señor. Esa era la vida de adoración. Nosotros como creyentes del siglo XXI ya no tenemos que ir a un templo específico a buscar al Señor. Juan 4, el Señor dijo, ya no me adorarán ni en este monte ni en este lugar, sino me adorarán en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque ahora nosotros, como te dije, somos templos móviles del Espíritu. Donde nosotros estemos, está el Espíritu, hermano querido. Y nosotros podemos adorar al Señor. Y esa es una de las grandes promesas que tenemos como creyentes luego de la venida de Jesús. Ya no necesitamos un templo físico. Nos reunimos en un salón, pero hermano, esto no es más sagrado que nos reunamos en una plaza, que nos reunamos en otro lugar, porque nosotros somos ahora el templo del Señor. ¿Están conmigo hasta ahí? Amén. Perfecto. Entonces, este hombre, hermano, vivió todo este tiempo, más de 40 años, sin poder entrar al templo. ¿Y sabes por qué? Solamente un detalle. Los judíos consideraban que los lisiados eran lisiados o por su pecado, porque tenían algún pecado que Dios lo estaba castigando, o porque sus padres habían cometido algún pecado. Es más, Jesús, hay esta escena con los discípulos, no sé si se acuerdan.
¿no? Que creo que es Juan, no me acuerdo, creo que es capítulo 9, que dice de que vinieron los discípulos porque había un ciego de nacimiento y le preguntó, ¿él está así por el pecado de él o el pecado de sus padres? Y Jesús le dice, por ninguno de Dios, es para que la gloria de Dios se manifieste. Porque los judíos creían esto. Entonces ellos, por ende, eran considerados personas inmundas que no podían entrar al templo porque no eran aptas para estar ante la presencia de Dios. ¿Me entienden? Así funcionaba. Entonces, ¿qué es lo que sigue pasando? Y yo te pongo esta imagen para que imagines la desdicha de este pobre hombre. La miseria que realmente vivía este hombre. Aparte de física, realmente era espiritual. Entonces, versículo 3 al 6 nos dice de que este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto a Juan, fijando su vista en él, le dijo, míranos, ¿no? Y hermano, este cojo, lo que quería, ¿qué era? ¿Qué le estaba pidiendo a Pedro y a Juan? Limosna, plata, ayúdenme por favor. Pero lo que no sabían es de que lo que le iba a hacer Pedro era algo mucho mayor de lo que él estaba pidiendo. ¿Y qué es lo que le dice Pedro? Le dice, él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro. Entonces yo me imagino al tipo de entrada, ya dijo, ¿a qué me va a dar este, digamos, no? Me va a dar un sándwich, digamos, ¿no? Yo quiero plata o quiero oro, digamos, eso es lo que me sirve. Pero dice, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. Qué increíble, hermano querido. Durante 40 años, el templo realmente el templo era algo increíble. Una obra arquitectónica que no tenía igual en ese entonces. No solamente por lo que te mostré ahí en la imagen, la forma, sino porque era enchapado de oro, tenía piedras preciosas, lleno de plata y de oro. Pero este templo lleno de plata y lleno de oro no podía darle lo que este hombre necesitaba. Pero ¿sabes qué? Pedro no tenía y Juan no tenían lo que al templo le sobraba, plata y oro, pero sí tenían algo que le sobraba, que era más poderoso que cualquier cosa, a Jesucristo. Entonces, hermano querido, él le dice, en el nombre de Jesucristo, que significa que Pedro dice, está actuando como representante de Cristo, está actuando en la autoridad de Cristo, en el poder de Cristo. Pedro está siendo el medio por el cual Jesucristo estaba sanando a este hombre. ¿Y qué pasa cuando él dice esto? Dice que automáticamente los tobillos, fue algo automático, no fue como que un proceso, ¿no? Y que fue sanando a poquito, no, fue automático. Que en ese momento dice que el tipo, ¿qué hace? Se levanta y ¡pum! De un brinco, dice, ¿no? Un tipo que por más de 40 años no sabía lo que era caminar, de repente ¡pum! Se levanta de un salto. Si usted presencia algo así, ¿no quedaría asombrado? Hermano, yo nunca he vivido algo así. Nunca he visto a alguien que estaba así postrado realmente. He visto otras cosas, ¿no? Que por ejemplo alguien empieza a escuchar, que antes no escuchaba tan bien, pero que se pare, que se afirmen los tobillos, realmente es algo increíble, hermano querido. Y hermano, ¿qué es lo que pasa luego? Versículo 9 nos dice, todo el pueblo que estaba ahí en el templo, dice que lo vio andar y alabar al Señor y reconocieron, ellos vieron, oye, este no era el tipo que todo el tiempo venía acá a pedir limosna, que estaba lisiado. Y reconocieron que era ese cojo y que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y el versículo, hermano querido, 11 nos dice, y todo el pueblo se llenó de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde estaban ellos, hermano querido. ¿Sabes qué me parece increíble? De que aquí nos dice de que él entró, versículo 8, y de un salto se puso en pie y andaba. ¿Y entró a dónde? ¿Dónde entró? Se fue al kiosco. Se fue a hacer deporte. ¿Qué pudo hacer el tipo? Entró al templo, hermano querido. Y esto es de suma importancia, hermano querido, porque primero, este gozo de este tipo era tan público, hermano, que los judíos al verlo sano se asombraron, al verlo con esta nueva actitud de ser alguien mendigo, pidiendo, miserable, de repente lo ven sano y lo ven, hermano, entrando al templo. ¿Y sabes qué?
lo que recibió el cojo en ese momento no fue solamente una sanidad física, sino, hermano querido, se le dio el privilegio de que él puede entrar al templo de Dios. Esto es muy importante porque por medio de la sanidad en el nombre de Cristo, hermano, este hombre que por años veía a la gente entrar al templo una y otra vez, y él se quedaba ahí porque no podía, porque no era apto, porque era rechazado, ahora puede entrar y puede adorar al Señor. Dígame si eso no es increíble. Eso es increíble, hermano querido. Ahora, hermano querido, lo que antes esa puerta, la hermosa, con toda su belleza, su asombro, lo único que servía era para separar al hombre de Dios, de su adoración a Dios, hermano querido. Ahora, por medio de la sanidad en el nombre de Cristo, él podía entrar al templo confiadamente, porque él ya era apto, porque él podía ahora, y nadie podía sacarlo de ese lugar. Entonces, hermano querido, no era solo una sanidad física, era algo más. El hombre pudo entrar al templo, hermano querido. Él pudo tener acceso, lo que ni el oro ni la plata podía hacer. Lo que la puerta a la hermosa separaba, a través de Cristo, la verdadera puerta a Dios, él puede entrar a la presencia. ¿Te das cuenta de eso? ¿Te das cuenta de lo que está pasando, hermano? ¿Alguien queda asombrado por eso? Dígame que no es increíble. Ahora, la pregunta está aquí. ¿Con quién te identificas en esta historia? Cuando leemos esta primera parte del milagro, la historia, ¿con quién te identificas? ¿Quién crees que nosotros seríamos en esta historia? No, yo soy Pedro, ¿no? Yo soy el que hace los milagros, ¿no? Yo soy el apóstol. No, yo soy Juan, porque soy el discípulo amado, dicen. ¿Quién sería en esta historia? Y hermano, la verdad que como creyentes en esta historia nosotros tenemos que vernos reflejados como el hombre cojo, porque el cojo estaba totalmente desamparado, en miseria, y fue sanado en el nombre de Jesucristo. Fue sacado de su ruina, fue sacado de su lamento, para así poder entrar en el templo que antes no podía entrar por no ser apto y por no ser digno. Y hermano, ¿cómo esto se compara con nosotros? Así también nosotros en Cristo, hermano, Él nos restaura completamente de nuestra ruina. No, pero pastor, yo no soy mendigo. Hermano, antes de Jesucristo, nosotros estábamos en la misma condición espiritual, muertos. No podíamos hacer nada para salvarnos, totalmente separados de la vida con Dios, lejos de nuestro Señor, pero Él nos restaura completamente de esa miseria espiritual y nos da acceso al Padre, hermano. A pesar de que nosotros éramos sus enemigos, aún así Cristo vino y nos salvó y nos hizo sus hijos cuando ponemos nuestra fe en Él. ¿Puedes entender cómo nos podemos comparar con esta historia? Ahora, yo les pregunto, iglesia, hermano querido de remanente, que sos salvo, que ya tenés acceso al Padre, el saber que has sido sanado espiritualmente por medio del Evangelio, ¿produce el mismo gozo que produjo en el cojo? Tal vez el cojo no entendía mucho de Jesucristo, no entendía esta figura. Él estaba feliz porque había sido sano y porque había entrado al templo y ahora podía adorar. Pero nosotros, al entender de que hemos sido sanos espiritualmente, ¿produce en tu vida el verdadero gozo? Cuando venís a la iglesia y hay tiempo de adorar, hay tiempo de cantarle al Señor, sabes que por más que tal vez no te agrade tanto las canciones, pero sabes que estás cantando una verdad espiritual, una gloriosa promesa y verdad del Evangelio. Eso produce gozo en tu vida, ¿o no? O tal vez tu vida se ve reflejada con apatía espiritual, que nadie sabe que Dios hizo una obra milagrosa en tu corazón de sanidad. Hermano, nuestra sanidad espiritual en el nombre de Cristo debe producir un mayor asombro, una mayor admiración que cualquier otro milagro, hermano. El cojo ya no podía ser expulsado del templo porque ya cumplía con los requisitos. El cojo, ¿sabes qué? Más que sanación, ¿sabes lo que se le dio? La oportunidad de adorar. Se le dio adoración. Y eso es lo que se nos da a nosotros, hermano. No sé cómo vos llegaste a los caminos del Señor. Tal vez fue por alguna obra sobrenatural, así externa y milagrosa que Dios hizo, y gloria a Dios por eso. Pero vos quedás anhelando de que eso siga pasando, esa obra externa, o te alegrás porque ya Dios hizo una obra interna y vivís con eso. Porque saben,
Hay muchas personas que viven su cristianismo, hermano, esperando de que vuelva a pasar algo increíble y milagroso para, me voy a volver a reactivar en los caminos. Pero hermano, la obra milagrosa ya pasó en tu vida. El milagro poderoso que reafirmó tu vida torcida, ya pasó. Ya lo hizo Jesús, si es que estás en Cristo, si es que lo aceptaste en fe. Y es por eso que yo te dije, hermano, la fe en el nombre de Cristo es más asombrosa que un milagro. Porque es esa fe la que es poderosa. Ahora, hermano querido, viendo a toda esta multitud y su asombro, Pedro aprovecha la oportunidad. ¿Sabes para qué? Porque él es predicador, para mostrar el evangelio. Que vamos a nuestro segundo punto, versículo 12. ¿Qué es lo que dice Pedro? Comienza diciéndole, al ver esto, Pedro dijo al pueblo: hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿Por qué nos miran así, como si por nuestro propio poder o piedad le hayamos hecho andar? Entonces, hermano querido, él como que está mirando a la gente y ve como la gente está mirando y diciendo qué increíble. Y me imagino que no lo dice el texto, pero yo lo infiero de que la gente empezó a decir, ¿cómo es que hizo esto? No, seguro es brujería. Y capaz dijeron, no, es que Pedro es poderoso, ¿no? Y la gente seguro empezó a hablar así. Y yo me imagino a Pedro mirando y diciendo, pare, gente. No. ¿Por qué se maravillan? Y él aclara que esto no viene de él. Esto no viene de mí. Este no es mi poder, dice Pedro. No nos miren a nosotros. Y él apunta, miren a Jesucristo. Miren a Jesús. Esto no es mi obra. Y Pedro nos enseña, hermano, que no se trata de mi vida perfecta. No se trata de la fe perfecta, porque créeme, Pedro tenía errores. Pedro era un ser humano, era un hombre común y corriente, usado de una manera extraordinaria, hermano querido, pero no era su vida perfecta, no era su fe perfecta, sino se trataba de la fidelidad y de la misericordia de Jesucristo que había hecho ese milagro. Eso se trata. No se trata tu vida espiritual acá, hermano, no se trata de que tengas pastores que nunca fallen, que tengas una iglesia perfecta, que nunca hay discordia, que nunca hay peleas, que todo salga como vos quisieras, así recién yo sé que tengo una vida cristiana buena. No, hermano, tu vida cristiana se basa y se sustenta en la fidelidad, en la misericordia y en el poder de Jesucristo, hermano. De eso tiene que depender. ¿Entendés? ¿Estás conmigo, iglesia? Hermano, si hay algo que yo veo en esto, primero es que podemos ir a Dios por medio de Jesucristo y saber que Él nos va a recibir y nos va a restaurar, hermano. Y nos va a usar como usó a Pedro. Porque recordad, ¿quién es este Pedro? Pedro fue el que negó a Jesús 3 veces. Pero míralo ahora hablando con tanto poder, con tanta autoridad, porque él sabía que este poder no era mío, no era de él, no venía de él, no soy yo. Entonces Pedro les aclara que la sanidad que acaban de presenciar apunta al poder del nombre de Jesucristo. ¿Dónde dice eso, pastor? Versículo 13. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado ¿a quién? A su siervo Jesús. Le está hablando del milagro y dice el Dios de Abraham, porque está hablando con judíos y él lo está conectando. Es Dios mismo, hecho hombre, el que ha hecho este milagro. Este milagro glorifica a ese siervo, dice, ¿no? Al siervo Jesús. Hermano, este milagro fue solo un medio para exaltar a Jesús. Y hermano, escuchad bien, porque lo que Pedro aquí quiere mostrarnos es de que el que quiere ver a Dios tiene que ver a Jesús. Vos decís que amás a Dios, que conoces a Dios, pero no conoces a Jesucristo. Hermano, eso no es posible, porque Jesús es la imagen visible del Dios invisible. Hermano, si vos querés ver al Padre, tenés que ver al Hijo. Y esto es importantísimo, hermano, porque no hay Dios sin Cristo para nosotros. No hay. Y va a haber gente, hermano, hoy en día que va a venir y a decir, no, Jesús fue solo un profeta, Jesús fue solo un maestro. Hermano, Jesús es Dios. Es la segunda persona de la Trinidad. Es Dios mismo hecho hombre, para que nosotros, simples mortales, podamos conocer a Dios, que es Espíritu. Él se hizo hombre. Si querés ver el poder de Dios, si querés ver la misericordia de Dios, si querés ver el corazón de Dios, ¿sabes lo que tenés que hacer? Mira a Cristo, conoce a Cristo.
Tenemos los evangelios, hermano, como biografías de quién era nuestro Señor Jesús, para que vos puedas conocer y mirar a Jesús y decir, wow, así es nuestro Dios. Eso es increíble. ¿Y sabes qué? Pedro no se queda ahí, sino que él de alguna manera quiere explicar esta verdad de una manera un poquito más profunda, de una forma bien personal y bien directa. La verdad, hermano, qué valor, qué valentía que tenía Pedro al decir esto en frente de los judíos. Y es más, vas a ver cómo, por lo que dijo, el capítulo 4 se va a desenvolver, que lo vamos a ver en otro domingo. Versículo 13, al final, nos dice: ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron. Es como que está conectando. ¿Recuerdan ustedes al que entregaron? ¿Recuerdan al que ustedes repudiaron en presencia de Pilato? Cuando él, y aquí está la escena que nos muestra, cuando Pilato puso a Barrabás, que era un asesino convicto, y lo puso a Jesús, que era inocente, y el pueblo gritó, dennos a Barrabás. Y él los está conectando. Ustedes mataron a este Mesías. Ustedes repudiaron, y usa estas palabras bien interesantes. Versículo 14, ustedes repudiaron ¿a quién dice? Al santo y justo. Y cuando un judío escuchaba esto, sabía bien que estaba hablando de Dios. Porque a Dios solamente se le atribuía esto, el santo y el justo, a nadie más. Y Pedro está conectando esta realidad de que ustedes asesinaron a Dios mismo. Ustedes dieron muerte, ¿a qué dice? Siguiente versículo. ¿A quién? Al autor de la vida. Y es interesante, hermano, cómo Pedro usa vamos a llamarla como que una ironía. Él dice, ustedes decidieron dejar libre a un asesino que trae muerte, pero ustedes decidieron matar a aquel que da vida. ¿Cómo es esto? ¿Cómo la gente está tan loca para elegir un asesino que quita la vida por alguien que da la vida, que es Jesucristo? Hermano, y nota, Jesús no murió porque lo mataron. Jesús no murió porque, ay, me agarraron y estoy a la merced de toda la gente mala. No, hermano querido. Hermano, Jesús mismo entregó su vida. Porque él mismo dijo, nadie me quita mi vida, yo la entrego voluntariamente. Hermano, era el plan redentor de Dios que a través de la muerte de Jesucristo, Él pueda dar vida a los que estaban muertos. Pero aún así, hermano querido, esto no exenta a aquellos que traicionaron, a aquellos que decidieron matar al Mesías. Y eso es lo que Pedro está conectando. Esto es plan de Dios, pero ustedes siguen siendo responsables de su pecado. Porque algunos podrían decir, no, pero si Dios es soberano, entonces ¿yo qué responsabilidad tengo en mi pecado? Tenés responsabilidad, hermano, porque vos estás actuando en base a lo que vos querés. ¿Me entendés? Entonces, hermano querido, versículo 15, como Jesús es el autor de vida, Él no se quedó en la muerte, sino que nos dice el versículo 15, dieron muerte al autor de vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de los cuales nosotros somos testigos. Dios resucitó a Jesús, hermano, y su resurrección es nuestra garantía de que todo lo que dijo Jesús que era, todo lo que dijo que Jesús iba a hacer, es verdad. Y se va a hacer, hermano querido. Y por eso nosotros podemos confiar en nuestro Señor. Porque ¿sabes qué? La resurrección es un hecho histórico, hermano. Que sin la fe, hermano querido, realmente alguien que es intelectualmente correcto va a decir, sí, pasó algo ahí. No te puedo dar ahora todos los detalles de cómo, pero hermano, la resurrección es un hecho clave para nosotros. Y sabes que cuando yo miro escenas como esta en la palabra, yo puedo ver, hermano, cómo Dios tiene el poder de transformar aún la traición más grande. Cómo tiene el poder de transformar aún el peor sufrimiento, hermano querido, en algo glorioso. Porque dígame si hay alguna traición más grande que la que sufrió el Señor Jesús. Si vos crees que estás siendo víctima de una injusticia, ¿sabes qué? No es mayor que la de nuestro Señor Jesús. Porque nuestro Señor Jesús sí era completamente inocente de todo. No tenía ni una mancha de pecado. Por eso, hermano, nosotros nunca vamos a ser víctimas de nuestra historia. Ya Jesús fue la víctima.
Y por eso es que nosotros ahora somos más que vencedores, hermano. Aun cuando estás sufriendo injusticia, podés confiar de que Jesús, que sufrió la mayor injusticia de todas, Él resucitó. Y Dios hizo algo glorioso con eso. No sé qué va a hacer en tu situación ahora. Tal vez estás sufriendo una injusticia, tal vez estás sufriendo algún sufrimiento, hermano querido, y no te puedo decir cómo, pero yo sé que si confías en el Señor, tarde o temprano vas a poder ver la gloria de Dios en eso. No sé si en esta vida, no sé si en la siguiente, pero hermano, la vas a poder ver. Porque hermano querido, podemos confiar en nuestro Dios justo. Amén. ¿Puedes darle un aplauso al Señor por eso? Es increíble, hermano. Entonces, con esto de alguna manera Pedro está mostrando que esta historia de sanidad que vimos en el cojo es una historia viviente del evangelio, hermano querido, que nos muestra cómo el Jesús resucitado restaura a todos aquellos que en Él confían. ¿Te das cuenta de eso? Y es por eso, hermano, que yo te dije que la fe en el nombre de Cristo es más asombrosa que los milagros. Y te estoy mostrando por qué. Porque es la fe en el nombre de Jesucristo la que nos salva. Versículo 16. Empieza Pedro a mostrar realmente cómo es que esto sucede. Versículo 16 dice: por la fe en su nombre, en el nombre de Jesús, es lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conocen. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de ustedes. Y hermano querido, aquí me quiero meter en problemas con algunos. Quiero pisarle tal vez algunas cosas que posiblemente ustedes han aprendido en sus años como creyentes. Pedro, al usar el nombre de Cristo, está diciendo que es el poder de Cristo, es Cristo el que puede cambiar la historia, es Cristo el que puede hacer los milagros que nadie puede hacer, no es Él. Ahora, la iglesia, principalmente la iglesia latina, hoy en día, hermano, tiene este concepto de orar en fe, en el nombre de Cristo, que se ha abusado de una manera muy fea. Y usan el nombre de Cristo, hermano querido, como una especie de fórmula mágica, como una especie de mantra, que si yo pido algo y lo digo al final, el nombre de Cristo tiene que pasar. Y así llevamos nuestra vida cristiana. Yo sé que tal vez a algunos ya se les incomoda esto, ¿no? Pero hermano, la palabra me está llevando a poder hablarte sobre esto. Si querés que Dios haga un milagro, lo que tenés que hacer es decir el nombre de Cristo al final. Y va a pasar. Yo lo he escuchado muchas veces. Pero en la vida práctica vemos de que vos podés hacer todo eso y la gente aún así no se sana. Y no pasa el milagro. Y no sucede como pedimos, aunque declaremos, desatemos, habamos, nos vayamos en un helicóptero al cielo, hermano, y hagamos todo lo que hagamos, no pasa. ¿Cuánto no escuché eso durante la pandemia del COVID, hermano? ¿Cuánto no vi eso? El COVID siguió, la gente siguió muriendo. ¿Entonces el nombre de Jesús falla? ¿Qué es lo que falló ahí? ¿Qué fue lo que pasó? Es que el punto, hermano querido, es que tenés que preguntarte, ¿quién tiene el poder? ¿Cristo o la persona que cree en Cristo? ¿Quién tiene el poder? Respondete en tu corazón. Parece lo mismo, pero no es lo mismo, hermano. Porque ¿sabes qué? Muchas veces nosotros tenemos fe en nuestra fe. Tenemos fe en que yo creo. Tengo fe en mi vida. Tengo fe en que yo soy bueno, en que yo vengo a la iglesia. Y tal vez si vos tenés algún trasfondo católico, hermano, es lo que parecido hacíamos cuando hacíamos una promesa a un santo y nos arrodillamos o no comíamos o no hacíamos algo para que Dios haga algo. Tenemos fe en nuestra fe. Pero no es lo que está enseñando Pedro acá. Hermano, es fe en que yo estoy orando tal vez lo que tenés. Es fe en que si yo lo hago bien, si tengo la fórmula correcta, Dios me va a escuchar. Pero hermano, lo que salva a la gente, lo que hace el milagro, no es nuestra fe en nuestra fe, en que nosotros creemos, sino es la fe puesta en aquel que puede hacer algo. Es nuestra fe en Cristo, que Él resucitó, que Él da vida. Él es el objeto de nuestra fe. Nosotros creemos que
Él puede hacerlo. Amén. ¿Se entiende? Parece que no hay diferencia, hermano, pero hay una gran diferencia. Entonces, pastor, ¿qué papel juega nuestra fe? Porque la Biblia nos dice, crezcan en la fe, crean, ¿no? Que sigamos creciendo. ¿Qué papel juega nuestra fe en todo esto? Yo les pregunto para responderle a esto. En esta historia, ¿quién tuvo fe para que se obre este milagro? ¿El cojo? El cojo ni siquiera estaba esperando eso. Él solo lo recibió. ¿Quién tuvo fe? Pedro. Entonces nosotros tenemos un papel que jugar en esto. ¿Y cómo funciona esto? Porque mira, el versículo 16 nos dice, la fe que viene por medio este tipo de fe, esta fe viene de un lugar, no viene de mí, viene de otra fuente. ¿Cuál es esa fuente? Jesús, ¿no? De alguna manera Jesús hizo que esta vez a través del Espíritu Santo, porque hermanos, recordá, este cojo no era la primera vez que estaba ahí. Esto era recurrente, todo el tiempo él estaba en esa puerta. Y Pedro no era la única vez que iba a orar. Él había ido constantemente a orar. Entonces en muchas otras ocasiones Pedro y Juan habían pasado por del lado de este cojo. ¿Y por qué en esta oportunidad se hizo este milagro? Hermano, a mí me hace pensar esto que acabamos de leer, lo siguiente, que lo que Pedro quiso decir acá es que de alguna manera hoy se me ha dado algo especial para ti. Jesús me acaba de dar la fe para sanarte en su nombre y ahora yo comparto este regalo con vos. Levántate y anda. Jesús hizo algo en Pedro por medio del Espíritu Santo y Pedro actuó en respuesta de eso. Pedro actuó en respuesta a eso. Y todo con el fin de mostrar el asombroso poder del Evangelio. Entonces, si yo te puedo resumir lo que te estoy diciendo, es que, hermano, nuestra fe es súper importante. Porque Dios usa nuestra fe en Él para cumplir sus propósitos. Hay cosas que no van a pasar si vos no orás, hermano. Porque Dios puede hacer todo, hermano, pero Él decidió que se haga a través de medios. Tenés que doblar rodillas. Tenés que buscar, tenés que hablar. Gente no se va a convertir simplemente porque vos sos convertido. Tenés que hablar el Evangelio, hermano. Dios quiere usar tu fe. Si tal vez hoy estás, hermano, con una persona que decís, sabes que nunca va a llegar a los caminos del Señor, hermano, cree. Tenés fe. Decís, Señor, yo no sé tus tiempos, pero yo sé de que tú que te levantaste los muertos puedes levantar a esta persona. Y orás. Y clamás y pones tu fe en Él, no en ti, no en tu fuerza, sino en el Señor. Amén. Y hermano, al final de cuentas, nuestra fe es el resultado de conocer a Dios más y más. Tu fe va a crecer, tu fe se va a ejercitar en la medida que vos conozcas más a tu Señor. Y Dios ha sido revelado en Jesucristo. Y tenemos aquí, hermano, todo lo que Dios quería que nosotros sepamos para poder crecer en nuestra fe. Tenés que crecer en la palabra. Tenés que crecer en Él. Porque en la medida que conoces más al Señor, ¿sabes qué va a pasar? En la medida que conoces su carácter, que mirás quién es Él, mirás su naturaleza, mirás su fidelidad, todo lo que cantamos, hermano, tu confianza en Él va a crecer. Tu confianza en Él va a crecer. ¿Sabes qué va a pasar? Tu corazón se va a alinear más al de Dios. Tu corazón se alinea al de Dios. ¿Sabes qué es lo que va a pasar? Hermano, tus oraciones van a empezar a sonar como lo que Dios quiere que pidas. Y en la medida que vos ores lo que Dios quiere que pidas, los milagros van a pasar, hermano. Ese es el camino. Y todo comienza, conoce más a tu Señor. Conoce más, deleitate más en Él. No perdás tiempo, hermano, siendo asombrado por todas las cosas que el mundo te puede dar, hermano. Si no mirás a Jesucristo, aprovechá cada momento de tu vida. Estás sufriendo, aprovecharlo para llevar a tu corazón al Señor. Estás alegre, aprovecharlo para llevar tu corazón al Señor. Estás disfrutando de algo, aprovecharlo para llevar en gratitud tu corazón al Señor. Eso tenemos que hacer. Y es por eso, hermano querido, de que cualquier situación, hermano, para nosotros es de gozo, porque nos apunta a nuestro Salvador. Amén. Entonces, hermano querido, lo que Pedro quiere mostrar a todos los que están escuchando es el poder de Dios, la misericordia de Dios, el corazón para los quebrantados y por sobre todo, hermano querido, que la restauración completa está abierta para todos.
Ok, versículo 17 al 19, Pedro quiere conectar con la historia de la redención. Y él hace un llamado, hermano querido, que es muy parecido, porque en realidad el llamado del evangelio es ese. Arrepiéntanse y conviértanse. Él les dice, ustedes son culpables de su pecado. Ustedes pueden considerarse muy buenos, pero ustedes son culpables de su pecado, es lo que le está diciendo Pedro. Yo sé que obraron por ignorancia, dice, pero aún así, ustedes crucificaron al Mesías. Esto no los exenta. Es su pecado. Y ustedes tienen que arrepentirse y convertirse. Y es por eso, hermano, que podemos ver cómo que es que Dios, aún nuestros peores pecados, si querés llamarlo así, pecados más horribles que podés cometer contra tu familia, contra un amigo, contra Dios, Dios los puede convertir en algo glorioso por su buena voluntad. Y eso es increíble, hermano. Como tal vez la mala decisión que tomaste hace unas semanas atrás y hoy la estás viviendo, hermano, Dios la puede transformar en algo glorioso. No sé cómo lo hace, hermano. No tengo idea, pero Él lo hace. Si hoy tal vez estás con tus hijos perdidos, si hoy estás tal vez con personas que amas mucho, que no quieren ver al Señor, tal vez tu esposo, tu esposa, tus hijos, no sé, hermano querido. ¿Sabes qué? Confía. Pone tu fe en Jesucristo. Y Él puede transformar aún su pecado en la forma en cómo ellos puedan mirar a Él y puedan ser salvos. Por eso puedes confiar en tu Salvador. Amén. Y hermano, nos sigue diciendo, arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. Porque, hermano, es solo a través del arrepentimiento y la fe de que Dios borra todos mis pecados. Y hay una total restauración en nuestra alma. ¿Alguien dice amén a eso? Yo no sé cómo vivías tu vida, hermano. Yo no sé si tal vez hasta ahora vos estás con este pensamiento, es que yo no me puedo perdonar a mí mismo. Y lo entiendo, hermano. No puedo perdonarme por lo que hice, pero ¿sabes qué? La Biblia nunca te llama a perdonarte a vos mismo. Ese es un concepto del mundo. La Biblia nos llama a poder confiar en Jesucristo y confiar en su promesa de que Él ya nos ha perdonado y empezar a vivir conforme a esa realidad. ¿Entendés? Confía, hermano. Cree que ya has sido perdonado. Tus pecados pasados, tus pecados presentes y tus pecados futuros. Y esto no tiene que ser, hermano, una puerta abierta. Como Dios me perdona, peco. No, hermano querido. Esto tiene que ser un llamado y un desafío para vivir una vida de adoración, así como el cojo, que fue restaurado completamente y lo que hace, adoro al Señor. ¿Y cómo se ve esto en nuestra vida? De que nuestra vida, como dice Romanos 12, hermano, es una completa adoración. Cómo trabajamos, cómo somos esposos, cómo somos hijos, cómo somos amigos, cómo somos padres, todo, cómo sos jefe, cómo haces lo que haces, muestra de que vos entendés y tenés una salvación grande, de que has sido salvado por fe en Él. Porque al final de cuentas, hermano, nada puede traer más alivio a nuestra alma que saber que mis pecados han sido perdonados y que ya no hay más separación entre Dios y yo, y que su favor y que su presencia nunca me van a abandonar. Nunca. Hermano, y como oraba ahora Marina, no hay tipo de cambio o gobierno en esta tierra que nos pueda dar eso. En agosto no está tu esperanza, hermano. En la cruz está tu esperanza. En las elecciones no están. Y el versículo 20 hasta el 26, hermano querido, de alguna manera lo que Pedro está haciendo, como está hablando con judíos, lo que Pedro está haciendo es conectando las promesas y las profecías de los profetas de la venida del Mesías, diciéndole de que lo que están mirando ahorita, estas sanaciones, es como se está cumpliendo esas profecías. Lo que habló a través de Moisés, ¿no? Diciéndole, miren, versículo 21, a Él en el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas estas cosas. Él está diciendo, un día el Señor Jesús va a volver y va a restaurar por completo todo. Ahorita está restaurando un cojo. Hoy en día, hermano querido, Jesucristo está restaurando corazones, está restaurando relaciones rotas, está uniendo el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, está reparando
el daño del pecado de una manera progresiva. Pero un día, hermano, Jesucristo va a volver y se va a restaurar todo completamente. Todo completamente. Entonces, termina 25 y 26. ¿Para quién es la promesa? Dice, para todos los descendientes de Abraham. Ustedes son los hijos de los profetas del pacto que Dios hizo con sus padres al decir a Abraham, en tus simientes serán benditas todas las familias de la tierra. Siguiente. Para ustedes en primer lugar, es decir, esta promesa es para ustedes judíos, que son el pueblo de Dios. Pero ¿qué tenemos que ver nosotros ahora como creyentes del siglo XXI? Hermano, nosotros somos parte de la familia de Abraham. ¿Sabes cómo? Porque somos judíos de nacimiento. ¿Quién es judío acá? Yo no soy judío. Capaz algunos se comportan como judíos, ¿no? Así. Pero, hermano, nosotros somos parte del pueblo de Dios gracias a que estamos unidos por la fe en Jesucristo. Hermano, y al estar unidos por la fe en Jesucristo, hermano, nosotros nos convertimos en el pueblo de Dios. Nosotros somos parte de ese pueblo, hermano. Y somos herederos de esa promesa, hermano querido. Que es para los judíos en primer lugar, pero nosotros somos beneficiados. Y es por eso que la promesa de, y serán en ti, en tu simiente, le dice a Abraham, benditas todas las familias de la tierra. ¿Saben en quién estaba pensando? Dios en Jesucristo. Porque a través de Jesús, todas las familias de la tierra pueden ser bendecidas. Y eso se empezó a ver desde Hechos 2, en el cual el evangelio ahora se abre para todas las naciones. Ya no es solo para un pueblo, sino es para todas las naciones. Y ahí estamos vos y yo, hermano querido. Por eso es que te dije, la fe en el nombre de Cristo es más asombrosa que un milagro. Quiero terminar, hermano, haciéndote ver de que en este relato podemos ver nuestra gran necesidad de ser restaurados. Podemos ver el gran poder de nuestro Señor Jesucristo, que hoy, hermano, sigue restaurando de la misma manera. Me encantó esa canción, lo harás otra vez, hermano, porque sabes que Dios va a seguir haciéndolo y seguir haciéndolo. Yo quiero invitarte ahora a que te pongas en pie, hermano querido. Y hoy te quiero preguntar, ¿cómo respondes ante este regalo tan asombroso? ¿Cómo respondes, hermano, ante este regalo tan asombroso? En el cojo hubo un cambio total. Pero yo te pregunto, hermano querido de remanente, y si puede venir al ministerio, le agradecería. Pero hermano querido de remanente, yo quiero preguntarte, ¿tu vida muestra que has sido completamente transformado por el evangelio? Y yo sé que es un proceso, hermano. Yo sé que vamos creciendo. Pero hermano, cuando la gente mira tu vida, ¿cómo respondes ante las situaciones? ¿Será que pueden ver de que el Señor te salvó de una manera increíble? ¿Será que la gente puede ver el gozo? ¿Pueden ver cómo Dios ha hecho nueva toda tu vida? Y vuelvo a decir, va a ser imperfecta, hermano, porque va a ser imperfecta de este lado de la eternidad. Te vas a fallar, pero inclusive, padre, familia, cuando vos fallás, tus hijos pueden ver cómo vos vas al Señor, cómo vos pedís perdón a tu esposa, a tu esposo, cómo vos asumís tus consecuencias. La gente puede ver que vos sos un cristiano, que no está asombrado simplemente por los grandes milagros que puede hacer el Señor, que todo eso es bueno, hermano, y oramos por eso. Yo oro, hermano, que eso pase. Pero ¿será que tu vida se ve asombrada por el gran poder de Jesucristo, que restauró tu corazón y que puede restaurar a otros que tal vez hoy están sin Cristo? Está siendo ese medio para que otros puedan ser restaurados. Y amigo, que tal vez hoy estás, tal vez sos primera vez que venís acá, o te das cuenta de que tu vida realmente no tiene a Dios. Hoy quiero invitarte a arrepentirte de tu pecado, a convertirte, a mirar al Señor y a creer que Él te perdona. Cierra tu ojo un momento, hermano. Señor, hoy te agradecemos por el gran milagro que hiciste de darnos vida aun cuando estábamos muertos. Y Padre, hoy seguimos orando con fe en tu nombre para que personas sean sanadas, para que tú sigas haciendo tus milagros, Señor. Pero oramos más
para que corazones sean convertidos, para que corazones sean apartados del pecado, de vida sin ti, y se conviertan a tus caminos y empiecen a andar por fe, en santidad, en obediencia y en deleite. Comienza en nosotros, Señor. Te pido, Padre, gracias te doy por este tiempo y por tu iglesia. Hoy recibimos una vez más de tu Espíritu Santo ese alivio, ese refrigerio, esa restauración. Y confiamos en tu nombre. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús.